Hola, ¿qué tal, queridos consejeros y consejeras de América Latina? Un nuevo capítulo más del podcast Los Consejeros, un espacio que tenemos reservado para que vosotros podáis participar con contenidos de excelencia de la nueva economía, donde invitados excepcionales, amigos, están aquí para compartir no mesa y mantel, pero sí experiencia, trayectoria y mucha visión para estos desafíos que tenemos en esta parte del planeta. Entonces, yo os recuerdo que tenéis que seguirnos en las redes sociales y no os olvidéis de inscribiros al canal y activéis la campanita para que todas las notificaciones lleguen a su debido momento. Hoy nos acompaña un amigo, un gran amigo que ha accedido en los últimos momentos a visitarnos. Él es Andoni Hernández Bengoa, es el presidente para Brasil y General Counsel para América Latina de Howden. Entonces, para mí es un privilegio y un honor darte la bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andoni? Y me gustaría saber, ¿quién es Andoni? Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Andoni es un español multicultural y vivido en varios países, que lleva 15 años en Brasil, con mucha presencia en Latinoamérica, muchos años en Brasil, felizmente establecido. Y ahora, pues desde hace 3 años, comandando un nuevo capítulo profesional en Howden, ¿no? Yo he hecho mi trayectoria como abogado, siempre fui abogado y socio en Quatre Casas. Con Quatre Casas llegué a Brasil. En Brasil estuve 6 años, de 2010 a 2016, como socio responsable de la oficina de Quatre Casas. En 2016 revalidé el título. Revalidar es un decir. Tuve que volver a la universidad y rehacer todo el título de Derecho en Brasil, y luego pasar la prueba de la OAB, que es el bar brasileño, y ahí me incorporé a un despacho local, un equivalente a Quatre Casas, que es de Marest, una referencia. Ahí pasé otros 6 años magníficos, y desde ahí atendía a muchos inversores extranjeros haciendo negocios en LATAM y en Brasil en particular, y así fue como conecté con Howden, ¿no? Howden conectó conmigo también, y surgió la oportunidad, tras un periodo de asesoramiento en la fase de Money, de adquisición de la plataforma brasileña, de asumir las operaciones y contribuir al momento del grupo, que es un momento muy especial de crecimiento en todo el mundo. Qué bueno, Andoni. Me parece increíble en este espacio que hablamos sobre consejeros, y hablábamos antes de cuando estábamos preparando nuestra charla, tomando el café, porque nosotros decimos que los consejeros tienen que tener esa actitud de humildad, ¿no? Esa actitud de querer aprender, de tener ese pensamiento socrático de que no lo sabemos todo y tenemos que continuar aprendiendo. Y yo quiero deciros y desafiaros a vosotros que estáis en programas de formación, que lo que Andoni nos trae aquí es alguien que se forma en Europa, se forma en Derecho en Europa, en instituciones de primer nivel. Creo, si no recuerdo mal, fue en Francisco de Vitoria, Derecho, y también la Complutense. Perfecto. Fíjate, en instituciones de primerísimo nivel, y que tras incorporarse en un periodo en Brasil y estar aquí, decide formarse de nuevo en algo que ya conocía, pero que tenía claro que no podía ejercer por la cultura, por la legislación, por una serie de requisitos, y decides con absoluta actitud de ampliar ese conocimiento y de integrarte en la sociedad. Haces otra vez, dices revalidar, ¿no? Yo sé que no es eso, o sea, yo sé que tú tuviste que estudiar, tuviste que introducirte a la cultura. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo que te desafió? ¿Qué viste en esta tierra para tomar esa decisión que marcaría y ha marcado a día de hoy el desafío tanto tuyo como de tu familia, porque estás aquí con tu familia? Correcto. Bueno, Marcelo, a ver, yo creo que hay que desafiarse constantemente, como tú dices. No es que no sepamos todo, es que sabemos muy poquito, y cada día que pasa te das cuenta de la cantidad de cosas de las que sabes poco, pero que te llaman la atención. Yo creo que la inquietud es ese motor que te lleva a estar constantemente provocándote y desafiándote para buscar nuevos desafíos. Yo vine a Brasil, la verdad, con mucha ilusión. La forma que llegué a Brasil, y siempre he tenido mucha vocación internacional.
en la práctica de derecho. Estuve un tiempo en Nueva York cuando estaba en Cuatro Casas, había trabajado un periodo en un despacho inglés también, y cuando surgió la oportunidad de venirme a Brasil, obviamente fue un gran reto, no solo por el idioma, yo no hablaba portugués en aquel entonces, y recuerdo que un socio mío en aquella época, que era el responsable de tomar la decisión sobre quién vendría a abrir las puertas en Brasil, me preguntó: ¿qué vas a hacer el 3 de octubre del 2010? Y le dije: pues no lo sé, esto era en julio. Y me dijo: bueno, pues te hemos sacado un billete a San Paulo, o sea que te vas a San Paulo a abrir las operaciones. Y en el momento fue un shock, pero la verdad que fue un shock muy estimulante, ¿no? Porque siempre me mueve mucho buscar desafíos nuevos y cosas. Entonces empecé por estudiar portugués, que ya fue un grandísimo desafío. Y luego llegaba aquí y obviamente una vez, aunque tenemos culturas jurídicas parecidas, obviamente el derecho reside en el detalle, ¿no? Entonces no basta solo con los conocimientos generales. Si quieres de verdad tener credibilidad en un mundo de credibilidad, tienes que profundizar, ¿no? Y tener un criterio respetable. Y para eso era necesario, no bastaba navegar la superficie, había que pues distinguirse de alguna manera. Cuando la apuesta que hice, desde luego, no era una apuesta de corto plazo, no era una apuesta de unos meses. Venía con una responsabilidad enorme, representando un gran despacho, atendiendo o pretendiendo dar soluciones a los clientes en cuestiones de alta complejidad y sofisticación, y al final, para ser un buen guía, tienes que conocer muy bien, ¿no?, dónde estás y qué aguas navegas. Entonces, todo eso era lo que me llevó a mantener con mucha intensidad no solo la labor, ¿no?, de profesional directa de atendimiento, sino también la de no abandonar nunca la expansión de las fronteras de conocimiento. Y ahí, en ese caso, pues lo primero que tenía era el idioma, y lo segundo que tenía era las particularidades del derecho brasileño. Como tú muy bien has señalado, luego hay cuestiones prácticas, ¿no? Cuando vienes a Brasil, como muchos otros países, también ocurre en España, hay una cierta restricción regulatoria sobre qué actividades puedes desarrollar como profesional del derecho, claro. ¿no? Entonces, obviamente, para proteger tienes que tener una cualificación que te permita hacer eso. Automáticamente, cuando llegué, me registré como consultor en derecho extranjero, que básicamente lo que quiere decir es que podía estar aquí asesorando a clientes sobre derecho español, ¿eh? Como mi función inicial era mucho hacer el puente, y hacer salvar esa diferencia cultural que hay a la gente que venía a hacer negocios, explicándole las particularidades de Brasil y aprovechando todo el background cultural y profesional que ya traía como abogado de money y corporativo, ¿no? Entonces, toda esa parte ya la traes en el conocimiento de cómo se estructuran los negocios, cómo se negocian contratos, pero con la limitación de que no puedes asesorar en derecho local. Con lo cual, cuando vi que la apuesta aquí se iba aumentando, iba pasando el tiempo y ampliaba mi base de contactos de clientes, pues necesitaba dar un paso más para no ser simplemente el puente y ser de verdad lo que había sido previamente en España, que es el asesor de confianza de muchos de los ejecutivos a la hora de tomar decisiones en relación con sus inversiones en América Latina. Recuerdo muy bien, además, las palabras de un buen amigo al que yo intentaba convencer que me contratase, pero por la estructura que teníamos en el despacho español siempre teníamos que contratar nosotros, o sea, nos contrataba el cliente y nosotros teníamos que subcontratar de alguna manera o hacer equipo con algún despacho local, que era quien de verdad tenía, ¿no?, la capacidad para prestar ese servicio de asesoramiento. Entonces, un buen amigo y cliente me dijo: Andoni, con nuestra estructura aquí tenemos más de 200 abogados en nuestro departamento jurídico, 200 abogados brasileños. El General Counsel es brasileño. ¿Cómo voy a justificar contratarte a ti para que tú luego contrates abogados que ellos conocen? Cuando tengas algo de verdad que ofrecernos, yo quiero trabajar contigo, pero cuando tengas algo que ofrecernos, ven a verme. Y eso para mí fue un desafío. No solo un desafío, sino un abridor de ojos, como digo, ¿no? Me despertó en decir: oye, tengo que pasar la frontera, como digo yo, conseguir cruzar el puente
para no ser solo un intermediador, sino ser un especialista en derecho brasileño, si es eso a lo que quiero dedicarme los próximos años y seguir construyendo credibilidad. Y así fue como me embarqué en la tarea ardua de convalidar, que como decía antes, convalidar es una palabra muy generosa. Muy generoso. Convalidar es básicamente volver a la universidad, lo hice en la UFRJ en Río. Me convalidaron algunas asignaturas y muchas otras, pues básicamente tuve que prestar los exámenes de nuevo, ¿no? Lo cual de cualquier manera tendría que haber hecho, porque una vez que tienes el título de abogado brasileño, luego tienes que pasar el examen de cualificación profesional, que es el mismo para todos. El examen de la OAB es el VAR, que es un examen también bastante exigente. Y entonces pues también me preparé para eso. Entonces yo hice la disciplina que reconozco que me encanta, de seguir leyendo, estudiando. Bueno. Entonces es una cosa que no he dejado de hacer nunca, pero quien se sacrificó más en esa época fue mi familia, ¿no? Porque todo el tiempo, en teoría, de ocio que podía tener, porque hice eso al mismo tiempo que transicioné hacia el despacho brasileño, pues todo el tiempo de supuesto ocio lo pasaba estudiando, ¿no? Y preparando primero los exámenes de universidad y luego la revalidación. Admirable, admirable total, enhorabuena, porque bueno, esas son las cosas que a mí me inspiran y que me impactan de verdad, ¿no? Aquí en Bora Academy, Andoni, nosotros, ¿cuál es nuestro foco también? Nuestro foco es el conocimiento, porque el conocimiento para nosotros es la base que genera la confianza en los negocios en la nueva economía, ¿no? Y no es un conocimiento cualquiera, es un conocimiento que tiene que estar adecuado, lógicamente, a las necesidades y expectativas de estas oportunidades que también te traen estos desafíos, ¿no? Entonces, básicamente, los pilares que nosotros trabajamos en Bora Academy sobre la nueva economía son que el cliente es el rey, la estrategia fundamentada en el cliente, que ha evolucionado, el Customer Centricity, es la estrategia, básicamente. Correcto. El segundo es percepción de valor. Muchos de los ejecutivos, de los emprendedores, empresarios, entienden que a veces la percepción de valor es cuestión de precio, y no es precio, y ahora entraremos a hablar sobre eso. La percepción de valor entra en los aspectos tangibles de una economía tradicional, pero los aspectos intangibles de esta nueva economía entran en juego y son muy importantes para nosotros desde el punto de vista de la creación de contenidos, de los programas, de todo lo que hacemos. La tercera, y lo hemos hablado antes en nuestro café previo, es la escalabilidad de los negocios. ¿Cómo escalas los negocios en esta economía manteniendo unos recursos que son limitados? No son ilimitados. Uno tiene que, pues si no, no estás escalando, estás escalonando. Entonces, la escalabilidad en los negocios es importante tener muy en cuenta que los recursos en esta nueva economía son limitados. Y luego la agilidad, ¿no? Eso de pasar a tanta velocidad, tantas decisiones, tantas emociones, tantas ideas y tantos conocimientos, porque decimos que el conocimiento en los días de hoy es absolutamente provisional, porque me lo comentabas, los programas de larga duración prácticamente ya no tienen sentido en nuestros modelos de vida, en nuestros modelos de negocio, en nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, nosotros prestamos mucha atención en crear programas que son píldoras, lo que pasa es que tienen que tener reputación y que la marca de la institución esté en ese nivel, ¿no? Entonces, cuéntame, porque no se conoce mucho de lo que tu empresa, tu compañía se dedica. ¿Qué hace Howden? ¿Quién es Howden? ¿Qué es lo que puede aportar Howden desde el punto de vista? Y yo no quiero avanzarme, pero tú me has dicho algo importante para los consejeros, que de lo que se trata aquí es hablar de eso, ¿no? Hay poca previsión y poco análisis de los riesgos en las empresas. Y para un consejero es fundamental participar de esa visión estratégica, ¿no? ¿Qué hace Howden? ¿Quién es Howden? ¿Qué hace el presidente en Brasil de Howden? Bueno, pues ahí abrimos un nuevo capítulo, ¿no? También en esa búsqueda constante de desafíos. Si no era suficiente haber revalidado y haber cambiado de una firma española que me trajo aquí a una firma brasileña top, pues atendiendo un poco a la oportunidad que me surgió trabajando con un cliente que era Howden, pues decidí adentrarme en el mundo de los seguros. Howden es un broker, o sea, un intermediador. No somos una aseguradora, pero es un intermediador en la compra de seguros, ¿no? Y como hablábamos antes, creo que el mundo securitario, el mundo de los seguros, es el hermano menos sexy del mercado financiero.
No conozco a nadie que vocacionalmente haya dicho alguna vez, se haya levantado y dicho, me voy a dedicar en mi vida a los seguros. Es una industria en la que casi todo el mundo acaba por alguna circunstancia, pero es una industria extremadamente interesante, te diría. Una industria con muchísimas capacidades, tanto que la segunda parte que hay que contar sobre que casi nadie llega vocacionalmente es que casi nadie o nadie se va. Una vez que conoce el mundo de los seguros, es un mundo que atrapa. Y eso lo puedo decir en primera persona. Llevo 3 años en esta nueva fase con Howden y es un mundo de verdad muy apasionante. También en esto he tenido que estudiar bastante, ponerme un poco al día, familiarizarme tanto con las dinámicas de la industria, las personas, el quién es quién, pero los productos, el funcionamiento, los roles, ¿no? La cualificación profesional para obtener la cualificación de la SUSEP como corretor. En fin, desafíos. Howden, y volviendo a tu pregunta, como intermediador de seguros, pues lo que hace es asesorar al usuario o consumidor de seguros respecto de la mejor manera de gestionar sus riesgos. Dentro de la categoría de brokers de seguros, los hay, como ocurre también con los despachos de abogados, desde los más generalistas, más próximos, que cuidan de cuestiones un poco más cotidianas, ¿no? Del seguro de tu casa, del seguro de tu Veo coche. que tenéis diferentes áreas de actuación. Correcto. A aquellos que tienen una complejidad técnica mucho mayor. Te decía antes el del desarrollo de cualquier proyecto de energía renovable o de oil and gas, o la protección cibernética, ya que hablabas un poco de la economía actual, pues la importancia de tener los riesgos cibernéticos cubiertos y monitorados. Entonces, nosotros, y aquí es un punto muy importante en la distinción de los roles dentro de la industria de la abogacía. El broker es un asesor del consumidor de seguros. Nosotros hacemos el contrapunto a las compañías aseguradoras. El producto de seguro, la póliza, es un producto que surge de las aseguradoras y que son quienes precifican, ¿vale? Entonces, la percepción general es que un broker te ayuda a contratar un seguro. Entonces, pides básicamente a la hora de contratar, es lo habitual, me va a vencer el seguro, quiero contratar un seguro nuevo, contrato a algunos brokers o contacto a algunos brokers, les digo, ofrecedme qué es lo que hay en el mercado. Esta es la porción de menor valor añadido que un broker puede dar, porque en realidad el valor añadido está en conseguir ayudarte a diseñar la mejor estrategia de gestión y transferencia de riesgos posible, a prepararte para llegar al momento de la cotización de esos seguros y lo que se dice ir a mercado, tradicionalmente, para buscar las mejores coberturas disponibles, ayudarte a seleccionar de aquellos oferentes, de aquellas aseguradoras que tienen producto disponible, cuál es el producto que mejor se adapta a tus necesidades. Y muchas veces, o sea, una cobertura barata o una póliza barata, si no cubre tus riesgos, no está adaptado a tus necesidades, no tiene unos límites de transferencia de riesgo, incluyendo franquicia, exclusiones, en fin, muchos tecnicismos, si no incluye eso de una manera que cubra tus necesidades, es un gasto inútil y genera mucha frustración en el caso de que tengas que usar la red de un seguro. Qué bueno. Estáis escuchando, es increíble, yo me pasaría horas escuchando a Andoni porque la verdad es que todo el conocimiento, Andoni tiene algo, vosotros que me conocéis, yo hablo de ecosistemas, de nuevos modelos de negocios y hablo mucho, Andoni, sobre todo de algo que una psicóloga de Harvard, a través de una serie de estudios, ha creado ha desarrollado un nuevo concepto que dice que el éxito no está directamente relacionado con el coeficiente intelectual ni con el talento, sino que es con la perseverancia y la pasión. Y cuando te oigo, me siento absolutamente inspirado porque él, además de conocimiento, además de ser una persona constante, lo habéis visto, es alguien que de manera permanentemente y perseverantemente ha conseguido sus objetivos para introducirse en una cultura latinoamericana, en concreto en Brasil, con esa visión, lógicamente, del territorio de las Américas, y que la otra cuestión es la pasión. Si no le ponemos pasión a todo ese
a ese desarrollo y a todos estos desafíos que tenemos. Y el concepto es grit, ¿no? El nuevo concepto de la nueva economía es grit, y Andoni es un fiel reflejo. Y yo os lo estoy diciendo, en este nuevo programa que tenemos de certificación de consejeros de Board Academy en Latam, que hemos empezado con México, lógicamente ya le he hecho una propuesta y quiero que él sea uno de los mentores y profesores que seguramente voy, con mi pasión también, convencerle, porque será un privilegio tenerte como uno de los facilitadores y mentores, porque necesitamos de personas, Andoni, de verdad, que crean en el conocimiento, que quieran de manera absolutamente visionaria participar en esta nueva construcción de estos perfiles tan necesarios. Y ahora te llevo a la pregunta siguiente. ¿Cuál es tu opinión sobre el perfil o el papel del consejero en América Latina, en Brasil, en América Latina? ¿Cuál es lo que ves de oportunidades, desafíos con relación a las empresas? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, hablar de consejeros siempre es hablar de un tema delicado, ¿no? Yo creo que el gran secreto, hay mucha aspiración porque ser consejero da visibilidad, entraña cierto, ¿no? cierto prestigio, y hay una tendencia en general de los profesionales que están en buenas posiciones, que han tenido una carrera y una trayectoria profesional buena, a buscar en la participación como consejeros un cierto, voy a decir una cosa que suena mal, que un cementerio de elefantes un poco, ¿no? Donde llegas y compartes esa sabiduría que tienes. El rol de consejero es un rol extremadamente delicado, porque yo diría que el principal desafío de un consejero, o sea, todo el mundo acumula una trayectoria y tiene muchas cosas que compartir. Eso yo creo que cada uno en su área tendrá un fuerte en expertise, en experiencia que puede llevar, y eso siempre ayuda. Pero en realidad el mayor desafío de los consejeros siempre es conseguir equilibrar dos conceptos. Uno es el de lealtad o fidelidad y otro es el de la ética absolutamente necesaria para decir las cosas que necesitan ser dichas. Y esto se da en momentos cruciales en todos los consejos, que es los conflictos de interés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aportación de un consejero? Pues yo te diría, tiene que aportar experiencia, tiene que aportar visión, tiene que tener una capacidad de estar un paso atrás, porque como bien hablábamos también durante el café, la labor del consejero no debe ser una labor operacional del día a día. No es una persona que esté al comando de la operación. Para eso hay un CEO, para eso hay un director general, para eso hay un equipo de gestión. Qué bueno. El consejo es un órgano de supervisión que debe traer madurez, debe traer perspectiva y es un potenciador de las capacidades de ese equipo gestor a la hora de aportarle una visión un poco más amplia, de más largo plazo, señalar dónde puede haber estos conflictos de interés. Se habla mucho de consejeros independientes, pero da igual, ¿no? Al final yo creo que lo de independiente o dependiente, al final el consejero es nombrado por alguien y por lo tanto siempre tiene una sensación de deuda hacia alguien, ¿no? Lo que más protege a un consejero realmente es tener una reputación intachable y no tener la necesidad de participar de los consejos. Eso es lo que te garantiza tener consejeros verdaderamente independientes que puedan cuidar por los intereses de la compañía y de los stakeholders en momentos delicados. Y eso normalmente es muy difícil de encontrar porque siempre hay una dependencia o una cierta. Primero se inicia como lealtad, ¿no? y agradecimiento a aquel que te invita y que tiene la capacidad de colocarte en un consejo o de colocar a cualquier persona en un consejo, y eso se pone luego de manifiesto a la hora de tomar o indicar situaciones que pueden ser de conflicto de interés. Entonces, las mejores armas suelen ser normalmente, como te digo, tener una reputación que ayude a la propia compañía y por lo tanto que el consejero esté aportando a la compañía y no solo beneficiándose de hacer parte de ese consejo. Tienes que estar agregando con tu participación, que esa participación tenga un valor mayor para el consejero que la mera participación, y luego una relación personal que cuanto más confianza hay,
más fácil resulta enfrentar los temas difíciles, ¿no? Y no necesariamente apuntar las situaciones, a la existencia de situaciones difíciles o donde pueda haber un conflicto, significa confrontar. No tiene por qué ser. Eso es una cosa que aquí en Brasil también, por la forma de ser de las personas, he aprendido a modular mucho, ¿no? Que es la forma con la que tienen de lidiar las situaciones complejas, buscando siempre un camino que no sea de Es confrontación, una armonía. buscando una cierta armonía y teniendo siempre la humildad, ¿no? Ujú. Y la paciencia. Fíjate que yo estoy aprendiendo y cada día aprendo sobre eso, Andoni. Es verdad. Disculpa que te interrumpa, porque es verdad que nuestra manera a veces de actuar más directa Sí. provoca una serie de reacciones y uno tiene que tener la humildad de entender por qué está ocurriendo y es salirse de la armonía o de la sinfonía, ¿no? Y volviendo a un punto que has tocado antes y que además yo creo que ahora es moda y probablemente yo sea polémico al ir exactamente contra la moda, ¿no? Pero creo que es labor. Se habla mucho de la velocidad, ¿no? La velocidad, la importancia, el valor de reaccionar rápido como una palanca de crecimiento de los negocios y Ujú. ser, ¿no? Muchas veces, oye, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué podemos hacer diferente nosotros? Hacerlo más rápido. Para cuando alguien piensa algo, nosotros ya hemos fallado 3 veces y aprendido de esos errores. Para mí es un poco discutible porque yo siempre he dicho Tiene que que haber un prefiero equilibrio. dirección antes que velocidad, Con que ¿no? estoy de O sea, acuerdo. si corres mucho, pero corres en el camino equivocado, la divergencia respecto a tu rumbo correcto en poco tiempo puede llegar a hacerse insalvable, ¿no? Porque claro, se abre mucho el ángulo. Entonces, puedo hasta entender que en determinados momentos de madurez de proyectos, o en startups, en nueva economía ocurre mucho, el equipo gestor tiene ese punch, ¿no? Y eso puede ser, sí ser un valor, y puede ser, pero en cualquier caso, la función del consejo debe ser exactamente la opuesta. Debe ser la de, no voy a decir poner un freno, pero sí ser esa mente reflexiva capaz de mirar por encima del horizonte, de identificar cuáles son los riesgos que conllevan las situaciones para poder determinar la mejor manera de gestionar esos riesgos. Tiene que ser la persona que le dé un poco de paz y norte, ¿no? a los correcaminos que están tomando las decisiones en el día a día, precisamente para evitar que se avance demasiado en direcciones que no son las óptimas, ¿no? Estoy de acuerdo y voy a aprovechar este punto que tocas porque estoy de acuerdo, tiene que haber un equilibrio en esa agilidad, en esa velocidad, porque si no tienes dirección, básicamente, ¿qué es lo que quiero mm, transmitir ahora a nuestros consejeros y consejeras? Nosotros hablamos mucho del porqué, del propósito. El propósito es la brújula. O sea, uno de nuestros pilares es el propósito. Si tú no tienes muy claro por qué estás haciendo eso, cuáles son tus valores, cuál es tu identidad y no está alineada con lo que estás haciendo. Este segundo punto es importante, Marcelo, porque yo creo que casi todo el mundo tiene muy claro lo que quiere. Lo que pasa es que a veces lo que quiere cada uno no está alineado con lo que debe ser a efectos de Exacto, los stakeholders. O exacto. sea, y esa es una labor esencial, buscar el alineamiento de todos los intereses. Cuando hablaba antes de conflicto de intereses, o sea, es muy común que un diseño no debidamente pensado sobre el sistema de remuneración de un equipo directivo esté alterando fundamentalmente la brújula que llamabas, porque es normal. Al final, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿no? Para todos. Entonces, si estructuras, como es muy común, sistemas de remuneración que no estén alineados con intereses a largo plazo, por ejemplo, o con las proyecciones estratégicas de una compañía, pues puedes estar dándote un tiro en el pie, como dicen aquí, porque el equipo directivo legítimamente va a reaccionar a las palancas que le has dado y las indicaciones que le pones, ¿no? Ujú. Entonces, ellos pueden saber exactamente qué es lo que quieren. El tema es si eso que ellos quieren está alineado con lo que la compañía, los accionistas quieren, ¿no? Entonces, pero yo normalmente sí que veo a gente, para que la gente se mantenga en el comando, normalmente suele ser gente que tiene la visión
clara de a dónde quiere ir. El tema es que esto, como a la hora de redactar contratos también, es muy importante que la comunicación fluya y el acompañamiento para asegurarte que lo que está detrás de las palabras, o sea, la intención de las personas, es lo que realmente está alineado, los motivadores, ¿no? Y eso es lo que te lleva a tener equipos que realmente entreguen, equipos de gestores que realmente entreguen lo que los accionistas y stakeholders buscan de aquel proyecto, ¿no? Yo absolutamente, me gusta también compartir contigo, Andoni. Está muy bien estar dentro de la armonía, de la sinfonía, pero ya la madurez nos da la oportunidad, nos da la capacidad de poder expresar de una manera lógicamente educada, de una manera absolutamente transparente, que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo lo que está aconteciendo, porque muchas veces pues está fuera del perfil de la compañía, del perfil de los ejecutivos, del perfil de los accionistas, como tú muy bien dices, ¿no? Entonces, no todo el mundo está preparado para asumir la posición de consejero. Entonces, nosotros aquí hablamos que hay una serie de cualidades dentro del el consejero de la nueva economía que son, primero, la humildad de tener conocimiento, la humildad de aceptar personas de diferentes ideologías, de diferentes, porque la diversidad de la inclusión está a la orden del día. Luego tenemos que tener claro, cuando hablaba yo de la velocidad, más que estar actuando de manera muy veloz, lo que hay que tener es flexibilidad y adaptabilidad. Yo creo que son perfiles, lo decíamos antes, que tener voluntad ya es tener la mitad. La otra mitad, pues depende mucho de todas esas actitudes y decisiones que tenemos que tomar con relación a nuestro propósito, ¿no? Y muchas veces el consejero llega a una empresa y confunde, porque el empresario no está preparado, el empresario no tiene la capacidad de lo que significa tener un gobierno corporativo o elaborar un protocolo familiar, porque la mayoría de las empresas son familiares. Y tú como jurista y como abogado has pasado por infinidad de situaciones así, y entonces, claro, el consejero pierde la noción y se vuelve consultor. ¿Cómo está eso, Andoni, a la orden del día en tu experiencia? No, volvemos a lo mismo. Es que cualquier tipo de guía, de alguna manera, es una limitación. Y entonces los ejecutivos tienden a buscar el objetivo que buscan de la manera más rápida, más eficaz, ¿no? Entonces, el tener a alguien que te cuestione, alguien que te pregunte, no deja de ser un freno, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa labor de reflexión, challenging, ¿no? Y esos son frenos. Entonces, a veces es difícil que alguien que está muy angustiado, muy agobiado, muy enfocado en obtener un resultado, encuentre valor a cosas que le frenan, ¿no? Entonces, se ven más como barreras, como dificultadores, como que en realidad como digo yo, mecanismos de seguridad, ¿no? Que van testando, haciendo stress test a cada cierto tiempo sobre las decisiones que se van tomando, sobre el rumbo que lleva la compañía, sobre las posibles consecuencias que se pueden anticipar de esa situación, sobre los riesgos externos que amenazan, ¿no? Entonces, hablando mucho de consejeros, ¿no? Claro. Que entiendo que es el foro aquí en Board y para eso, para los consejeros, tener la credibilidad de poder cuestionar a los ejecutivos agregando valor. Es tener autoridad. Tienes que, volviendo a lo mismo, tienes que desafiarte constantemente para no quedarte desactualizado, ¿no? Porque si no, si alguien te percibe o tú percibes a alguien que tengas por encima como alguien que no tiene un conocimiento, no tiene la credibilidad profesional para hacerte ese tipo de cuestionamientos, acabas viendo más en esas personas pues un peso muerto o un bloqueador más que un apoyo, ¿no? Entonces hay que combinar esas funciones. Al final es tratar con personas. Todo lo que hacemos, tanto en funciones ejecutivas como en consejo, las soft skills son muy importantes. Cuando hablamos antes de formarnos, no es formarnos solo técnicamente en un conocimiento específico, que normalmente cuando llegas a ocupar puestos de consejero es porque ya tienes una trayectoria profesional y un conocimiento técnico de algún área,
que te ha hecho destacarte como alguien diferenciado, ¿no? Obviamente que nunca te puedes quedar parado y siempre tienes que evolucionar, pero no es eso lo que diferencia normalmente un consejero bueno o una persona excepcional agregando a una organización y a un proyecto respecto a otra persona que simplemente está ahí y ocupa un cargo, ¿no? Hay que evitar, pues eso, que las canas cuando las peinas o la trayectoria se impongan precisamente por un rango de autoridad, sino que lo que tienes que hacer es que sean seductoras por tener valor que agregar, ¿no? La humildad, por supuesto, porque tienes que aprender que no eres, como decía tú, la persona que está en comando de la operación, con lo cual estás para aconsejar, para traer una visión, para abrir los ojos. Pero si después, dicho todo eso, la persona que tiene que tomar las decisiones es quien asume la responsabilidad, que normalmente son los ejecutivos, ¿no? Yo, en ese sentido, yo he tenido la suerte de tanto participar en consejos, ser consultor y asesor como era como abogado, y actualmente tener un doble rol, ¿no? Tengo mi rol como ejecutivo en la operación en Brasil, que comparto con un rol más advisory, ¿no? Como consultor y participando de los consejos de nuestras operaciones en LATAM, ¿no? Fantástico. Queridos colegas, queridos consejeros y consejeras, fijaros los insights que Andoni nos trae con relación al perfil del consejero de la nueva economía, el consejero nexialista. El nexialismo es un concepto que vamos a traer en los próximos episodios de este podcast, en nuestros programas, porque es fundamental. Fijaros lo que Andoni nos está compartiendo con relación a la humildad. Los nuevos modelos de negocio son ecosistemas, entonces tenemos que pasar del ecosistema, que es una posición de jerarquía, que es lo que dice él. La jerarquía sí te da la autoridad por el cargo, pero no te inspira, no te provoca, no te seduce. Entonces, para pasar al ecosistema tenemos que tener esa capacidad de colaboración, de ser el nexo entre diferentes conocimientos, diferentes emociones, diferentes generaciones. Estamos conviviendo con 7 generaciones, 4 o 5 dentro de los mismos ámbitos profesionales y incluso familiares. Entonces, tenemos que tener esa capacidad, tenemos que tener ese desarrollo y luego con la velocidad, lo que hablábamos, tenemos que ser consejeros con flexibilidad, además de la flexibilidad, adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos a todos esos desafíos. Y dicho todo esto, Andoni, y estando aquí en América Latina, basado en Brasil, llevas tiempo ya como tesorero de la Cámara Española de Comercio, si no me equivoco, y llevas una larga trayectoria con una serie de contactos y de relaciones. ¿Qué es lo que podrías decirle a los consejeros? ¿Qué es lo que hay a nivel de desafíos, de oportunidades? ¿Qué sectores son los que están en ebullición, tanto en Brasil como en la región latinoamericana? Bueno, a ver, yo creo que, y más en el momento conturbado que estamos viviendo, ¿no? Pero ya hace mucho tiempo que energía es un sector que tiene mucho potencial y está logística en todas sus en todos sus ángulos, en todas las afecciones, en fin, sector financiero, hay varios sectores que son muy pujantes. Ahora, obviamente, vuelve el sector militar, ¿no? Y armamentismo, drones, Fíjate. aeronáutico, en fin, es que países, América Latina, Europa, América Latina tiene mucho potencial, todavía mucho potencial por desarrollar. En infraestructuras, por supuesto, que requieren mucha inversión, pero en preparación de materias primas también. El desafío que tiene América Latina también es pasar de ser un productor de meras materias primas a productos elaborados, ¿no? Entonces, la transformación industrial también. En Brasil es un país en el que vemos una fuerza de emprendedurismo muy grande y una capacidad de innovación muy grande, a pesar de los grandes contrastes que tienen, como en toda Latinoamérica, contrastes económicos bueno, socioeconómicos fundamentalmente que marcan mucho la vida en estos países, pero tienes un espíritu emprendedor muy grande y un talento espectacular para el desarrollo de nuevas ideas, ¿no? Entonces ves que aquí
En Brasil hay muchísimas startups. Ya tienes claros ejemplos, Nubank entre ellos, ¿no? de grandes compañías que han surgido ideas. Tienes la ventaja de la escalabilidad de un mercado enorme. Y en fin, yo te diría que hay un mundo de posibilidades, ¿no? Qué bueno. Me decías algo importante, que en Bora Academy trabajamos mucho el networking intencional. El networking debe ser absolutamente genuino, debe ser generoso, pero tiene que tener intención, tiene que tener foco, porque nosotros tenemos muy claro que el 85% de las posiciones de consejero son por indicaciones. Me hablabas del punto de vista relacional, que tu negocio, que es sofisticado, y lo puedo entender así, ¿no? Hablamos de honrar los contratos, que nació en aquella época en el mundo británico y que tanto me siento identificado, ¿no? Ya por tradición familiar también. Pero me hablabas de la relación y de tener ese tipo de approach con ciertos sectores, con ciertas personas, y nosotros hacemos mucho hincapié en que las indicaciones son el pilar fundamental para poder asumir posiciones de consejero o de consejera. ¿Qué consejos, qué experiencia podrías darle a estos consejeros y consejeras latinoamericanos de la nueva economía que están en nuestros programas, que ya están trabajando, para posicionarse, para estar dentro de un consejo, para asumir la silla de un consejo? ¿Cuáles serían tus consejos con todo lo que estamos hablando, Andoni? Bueno, Dios me libre de dar consejos, ¿no? Bueno, puedes darlos, yo creo que no, sí. no. Pero bueno, a ver, yo creo que uno es construir relaciones verdaderas, ¿no? Tienes que, obviamente, cuanto más te relacionas, pues más personas conoces y vas generando una base de confianza y credibilidad que es la que normalmente te lleva a tener oportunidades de ese estilo, ¿no? Todo el mundo que está en Board Academy entiendo que ya está en un camino de participar en consejos. Yo creo que hay que, como decía al principio, desmitificar las posiciones de consejero, ser un poco más realista respecto a lo que implica. No son posiciones de vitrina, como dice, simplemente para tener un cargo, un estatus. Son posiciones que normalmente conllevan una gran responsabilidad y que hay que pensar que tienes que conocer muy bien también a la persona que te invita y los motivos para que se espera que contribuyas, porque si no es muy fácil convertirse en un blanqueador de decisiones del dominante, ¿no? Que normalmente es quien te invita o quien invita a esas posiciones. Y ahí entra esa incapacidad después que se da o dificultad de gestionar los conflictos de interés, puesto que tienes que, por un lado, ¿no?, mantener la lealtad a quien te ha dado la oportunidad con una visión que puedes tener diferente de las decisiones que se quieren tomar. Y atravesar ese puente requiere coraje, pero requiere también una capacidad de hacer que normalmente está basada en un vínculo de confianza para poder tratar esos temas. O sea, al final, ser consejero es tener la capacidad de levantar cuestiones difíciles y saber navegar esa conversación de manera que no suponga una quiebra del proyecto, que se supongan, como decíamos antes, stress test, que supongan desafíos y que al final haga que la aportación de ese socio o de ese consejero haya traído mayor valor en forma de seguridad, de apertura de horizontes, de una visión un poco más cualificada, de una experiencia prestada, ¿no? Que la experiencia que carga el propio consejero evita que errores que se cometieron en el pasado esa compañía pueda cometerlos. En fin, pero para eso hay que tener la abertura, como dicen aquí, las circunstancias que te permitan tener ese discurso, ese intercambio de ideas franco. Porque si el consejero va a estar en una posición un poco, como decimos, un poco coartada para tratar los temas, prefiere no levantarlos, o si los levanta no van a tener una conversación adecuada. Entonces, la capacidad de aporte es muy pequeña y la exposición para el propio consejero es muy alta, porque recordemos siempre
que la regulación en términos generales de responsabilidad de consejeros suele ser bastante severa en casi todas las jurisdicciones, con lo cual, y es muy habitual que los consejeros sean los primeros que enfrenten, ¿no?, la ira y el peso de la ley en términos de responsabilidad cuando se toman decisiones. Ahí vendrán procesos que son extremadamente amargos y muy desgastantes para las personas físicas que ocupan esos cargos, cuando simplemente han sido, como decía antes, copilotos de un tema que no conocían, no sabían muy bien lo que había por detrás y de repente se ven envueltos incluso en procesos que son complejos, pero que pueden ser muy desgastantes a lo largo del tiempo y que tienen un impacto patrimonial severo. O sea, que pueden acabar comprometiendo el patrimonio del consejero, el patrimonio personal, por una situación en la que se ha visto arrastrada, ¿no? Entonces yo diría que es muy importante tener en cuenta a qué se expone un consejero, ¿no?, cuando acepta el desafío de ser miembro de un consejo, y tiene que valorar mucho si tiene las condiciones, si se dan las condiciones en ese proyecto para que realmente pueda contribuir. Porque infelizmente, como dicen los brasileños, es muy común y es muy habitual que muchos cargos del Consejo son, como os digo, son cargos que se llevan con una cierta livieza, se usan o se asumen como un reconocimiento a una trayectoria, sin realmente entender, ¿no?, todas las consecuencias y los ángulos que puede tener formar parte de un consejo y lo que exige formar parte de un consejo. Entonces, recomendación es que lo haga quien tiene que contribuir, que con humildad se sepa que además puedes contribuir durante una época, pero luego en otra época no, porque un consejo normalmente es alguien que tenga una visión diversa, distinta y desafiadora. Por lo tanto, yo soy más partidario de consejos móviles, como digo yo, o sea, que se vayan renovando y que vayan trayendo gente que pueda tener visiones y no, ¿sabes?, acomodarse en vicios establecidos. Fantástico lo que acabas de traer, consejos dinámicos, consejos que tengan dinamismo. ¿Por qué? Y es importante, porque nosotros aquí decimos que el consejo no es un estacionamiento, no es algo donde tú vas... No es el cementerio de elefantes. Exacto, tú lo has dicho muy bien con otras palabras. Nosotros decimos que es una autopista, una rodovía, como decimos aquí, que permanentemente tiene que estar actualizándose ante los desafíos, las oportunidades y con esa humildad de aprendizaje, ¿no? Entonces, para nosotros también un consejero, y estoy agregando a tus palabras, que estoy absolutamente de acuerdo en lo que dices, y estos consejos, insights, son muy valiosos para nuestros seguidores aquí en Bora Academy. Es muy importante el decir que el consejero tiene que tener muy claro que además de su propósito y de las habilidades necesarias, necesita invertir tiempo y recursos en su preparación. Tú eres un ejemplo claro, Andoni, de que por tu trayectoria personal, familiar, de formación, al incorporarte a una nueva cultura, dedicaste mucho tiempo, esfuerzo con el sacrificio familiar que eso representa, porque tenías que, imagino, desdoblarte en diferentes actividades, y eso es inversión en tiempo y lógicamente en recursos. Entonces, el consejero de la nueva economía, el consejero nexialista, necesita de alguna manera tener muy claro que esa visión que tú dices requiere de absolutamente una dedicación en conocimiento, en hacer esa red de networking que verdaderamente genere visibilidad, que genere credibilidad, y al final es un pilar fundamental, genera autoridad, y la autoridad viene implícita por esa actitud y no por una posición de cargo. Entonces, es increíble cómo estamos absolutamente alineados en este propósito que no deja de tener claro el horizonte hacia donde tenemos que dirigirnos. Y los programas en Bora Academy, pues hacemos mucho hincapié, porque siempre cuando llega alguien dice, es que yo fui, yo hice, yo soy. Y en la nueva economía las empresas están diciendo, ya, me parece muy bien, pero ¿qué es lo que nos puedes entregar a partir de ahora hacia adelante? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio? ¿Cómo puedes ayudarme a hacer una sucesión? Porque la sucesión muchas veces el fundador de la empresa no quiere por expectativas de vida, que gracias a Dios tenemos mayor expectativa de vida y quieren mantenerse aún alrededor de la sociedad, de la empresa, pues quieren hacer, sí, una sucesión, pero tenemos que convencerles que debe ser
una transición para luego integrarse. Entonces, son nuevos conceptos que el consejero tiene que prepararse para poder acompañar de alguna manera esos protocolos que a muchas veces de gobierno corporativo ni existen, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas en América Latina que tienen miembros de la familia, muchas veces llega un consejero y es más, el conocimiento de las relaciones interpersonales y de esa inteligencia emocional que necesita para abrir puertas, para inspirar, para impactar, para poder llegar a tener de alguna manera un resultado esperado en su posición como consejero, ¿no? Entonces, ¿tú ves oportunidades en todas esas empresas familiares? ¿Tú crees que el ejecutivo, cómo debe enfocar esa posición para tener un impacto en los primeros días que llegue a un consejo, en esas empresas familiares que quieren rapidez, quieren resultado, quieren que pongas las manos dentro de la operación? Eso normalmente, como volviendo a lo de antes, eso es labor del ejecutivo, no del consejero, ¿no? El consejero, yo creo que tiene que traer la visión estratégica, tiene que ayudar a transicionar tanto en la definición de un modelo, de un plan estratégico, de un business plan, como en los cambios que tengan que ocurrir, que muchas veces son sistémicos o cambios más profundos de cultura para conseguir llegar a ese objetivo. Y hay momentos clave en la vida de las empresas, distintas etapas, ¿no? Si es una startup o si es, como dices tú, una empresa familiar ya que tiene una sucesión generacional, un desafío de sucesión generacional viniendo por delante, ¿no? Entonces hay que saber adaptar a cada caso el momento y las necesidades. Pero lo esencial es construir esa credibilidad que te permita transferir experiencia y visión, ¿no? Que es lo que por lo que le llaman, para que puedas contribuir. ¿Cuál es tu experiencia que pueda ayudarnos y cuál es la visión que tienes respecto de lo que tenemos que hacer para ser enriquecedora? Sabiendo que, de nuevo, uno no es la labor del consejero no es la labor del dueño, ni la labor del ejecutivo. El consejero es un advisor y un supervisor. Y tiene que llegar allí para abrir los ojos y para orientar y por lo menos informar de una manera adecuada. Son otros los que toman las decisiones normalmente y a otros cabe tomar las decisiones. Es verdad que en consejos de administración hay determinadas materias que se someten a votación y que forma parte del día a día, y esto que he dicho puede parecer contradictorio, pero no debería ser, como os digo, esas votaciones y demás siempre tienen que ver con cuestiones mucho más estratégicas de medio y largo plazo, cuestiones estructurales que definan sistemas de alineamiento de intereses, sistemas de validación de modelos. O sea, son cuestiones mucho más estratégicas que cuestiones operacionales del día a día. Entonces, la forma de contribuir es ayudando a quien está en el comando, sea porque es ejecutivo, sea porque es dueño y está tomando decisiones trascendentales sobre el futuro de su negocio, a tener una visión más clara y saber navegar las aguas de lo que implica tomar esa decisión, ¿no? Bueno, estamos en una conversación fantástica que ya tendremos mucho más tiempo de tener otras sesiones juntos. Me gustaría, Andoni, ya un poco como conclusiones hacia el final, ¿no? Antes de pasar a una parte personal, que me gustaría preguntarte también, ¿cómo ves, cuál es el desafío de un consejero con relación a toda esa necesidad de tener atracción de talento, de estas nuevas generaciones que no tienen ningún tipo de compromiso a veces? Yo digo que a veces no es tanto por parte de las nuevas generaciones como también por responsabilidad de las personas, porque yo creo que nosotros también fuimos nuevas generaciones y también fuimos rebeldes y tuvimos nuestros compromisos y nuestros desafíos. Y entonces muchas veces yo, como me gusta ir un poco también en contracorriente, les digo: ¿será que vosotros no tenéis alguna responsabilidad con relación a que no estáis haciendo las cosas de manera adecuada para tener esas personas absolutamente vinculadas, seducidas, etcétera? ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo y qué crees que un consejero puede aportar para que ese talento, aprovechar toda esa generación que tiene mucho talento, que está formada, que está preparada, pues puede ser que a lo mejor es una cuestión de actitud, de compromiso, que no saben cómo vincular
y cómo, de alguna manera, concretizar esas relaciones, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías a nuestros consejeros y consejeras? Lo que has dicho tú desde el principio, humildad y escuchar. ¿Sabes? Yo creo que escuchar mucho y hablar poco, a pesar de que es todo lo contrario probablemente de lo que hemos hecho hoy en este podcast. Me tienes aquí hablando hace un buen rato, pero escuchar mucho es la clave. Espero que lo estés pasando bien. Estoy pasando bien. Escuchar mucho es la clave de todo esto. Yo soy un firme convencido de que eso que has escrito se llama salto generacional y es recurrente. O sea, en todos lados donde he estado es recurrente escuchar que esta gente nueva no es como éramos nosotros y me parece que eso es muy miope. O sea, realmente todos nosotros, y es que es una cosa que se repite generación tras generación. Nuestros padres lo decían de nosotros, la generación de nuestros padres, la de nuestros abuelos respecto de nuestros padres, nosotros la decimos de nuestros hijos y nuestros hijos lo dirán respecto a los suyos. Y lo único que evidencia es que hay unas formas diferentes. Hay probablemente hay incentivos diferentes. Hay una forma de ver la vida mucho más adaptada a los tiempos que cada uno vive. Yo he tenido varias experiencias de proximidad hablando con mis hijos que me han abierto los ojos sobre cosas. Nosotros en nuestra generación, Marcelo, venimos de una estructura social mucho más verticalizada, sobre todo respecto a las referencias de autoridad. Tú tienes referencias de autoridad que eran tu padre, el profesor, el médico, en fin, había determinadas posiciones que por el hecho de ocupar esa posición ya tenían un manto de autoridad que, ¿no?, te hacía mirar hacia arriba, como digo yo, es verticalizado por autoridad. Nuestros hijos y la generación siguiente, por el acceso global a las plataformas, redes sociales, a la cantidad de información que trae Internet, es un mundo muchísimo más horizontal en el que mi opinión, cuando hablo con ellos, cuenta tanto como la de cualquier otro usuario de Internet con el que pueden consultar. Entonces, esto que digo suena un poco duro, pero es así. O sea, nuestros hijos cuando miran, yo les pregunto ¿cuál es vuestra referencia? Pues su referencia, si tenemos una discusión hoy, no es lo que yo diga. Ellos directamente lo miran en Internet y me dicen, no, estás equivocado. Y esto es un desafío para guiar generaciones, porque tú, si partes de una base de una cierta autoridad, ¿no?, es muy fácil o es más fácil poder decirle, seguidme, este es el camino, yo os voy a indicar. Pero cuando hasta eso te lo cuestionan los mentorados, es un desafío permanente que refuerza aún más la necesidad de estar actualizado, porque ellos lo van a hacer, ¿no? Pero eso es, yo recientemente he visto esta serie, no sé si la has visto, de Netflix, que ha dado tanto de que hablar sobre, se llama Adolescencia, ¿no? Total, la vida entera. Ha habido para mí también uno de esos puntos que es muy revelador, es el capítulo en el que el policía llega al colegio, ¿no? Y no, su hijo es el que le tiene que abrir los ojos. O sea, exacto. no es solo en el lenguaje, en exacto, las no es solo que no entendiera lo que estaba ocurriendo. Es al contrario. Es que estaba exactamente asumiendo los conceptos contrarios. Exacto. Y es un mismatch, o sea, una falta de referencias que te lleva a tener sobre los mismos hechos unas consecuencias, o sea, unas conclusiones completamente diferentes. Y te demuestra lo perdidos que estaban una generación respecto a la otra y lo evidente que es para la segunda generación, ¿sabes? Entonces, si no llega a tener esa charla, bueno, este es el tipo de charlas que yo, gracias a Dios, una comunicación tengo también con mis hijos. Comparto y con la gente, plenamente. y me abre los ojos. Entonces, esa humildad hay que tenerla cuando estás con una generación mucho más joven que está comandando un proyecto. Eso. O con una generación mayor que está comandando otro proyecto y al que te incorporas. Tienes que tener esa capacidad con humildad, como decías antes, de intentar entender el porqué de su forma de pensar, qué es lo que les lleva a tener esa visión y intentar tener las referencias y conexiones mínimas que aseguren que hay una comunicación eficaz, porque si no, sobre los mismos hechos o las mismas palabras puede haber interpretaciones absolutamente divergentes y puedes estar hablando de cosas muy diferentes. Me encanta y me identifico, Andoni, porque muchas veces me preguntan, pero ¿cómo es posible que tengas esta interacción y tal? Digo, primero porque intento estar cerca de mis hijos y los amigos de mis hijos. Y yo hablo con ellos, ¿por qué? Porque yo he entendido que es una generación, son algunas generaciones
que están muy preparadas e informadas en muchos conocimientos, que nosotros también teníamos conocimientos y tampoco teníamos la práctica como ellos no tienen, pero yo he descubierto que cuando hablas con estas generaciones y eres próximo y entiendes y les escuchas y tienes humildad, ellos lo que más quieren es respetar la madurez. Ellos no tienen el tiempo de haber conocido lo que nosotros hemos conocido. Ellos no tienen la experiencia de las relaciones de por donde nosotros hemos pasado. Entonces dicen, yo quiero estar al lado de esta persona, le respeto porque me está entendiendo, porque está próximo, porque le puedo preguntar y puedo acceder, es accesible, pero yo le respeto por su trayectoria, Andoni. Entonces, me identifico tanto contigo y de verdad, o sea, es algo que el consejero a veces tiene que tener, y no hemos entrado en conocimientos. Otro día hablaremos sobre inteligencia artificial, hablamos de ciberseguridad y tal. No es una cuestión técnica de tecnología, es una cuestión humana. Y nos estamos separando. Yo a veces creo que también es por falta de coraje. Creo que a veces no... el ego y comodidad, porque es mucho más exigente ser humilde y buscar y crear puentes. Es mucho más fácil esconderse o apoyarse, como decíamos antes, entre la autoritas y la potestas, ¿no? Pues apoyarse en la potestas, que es la autoridad que te da el cargo, la autoridad que te da la edad, la autoridad que te da la posición, porque no tienes partes de un escalón superior. Cuando tú buscas un reconocimiento de autoridad por admiración, es algo que tienes que conquistar. Exacto. Y entonces esa conquista es mucho más exigente. Muchísimo, y más en los tiempos de hoy, en conocimiento, en información. Por eso es por lo que todo el mundo, o sea, tiene dificultad en hacerlo, no es todo el mundo, es más difícil para todo el mundo. Pero eso abre puertas porque al final hay oportunidades que las personas que estamos absolutamente muy bien direccionadas con ese propósito, al final encontramos los espacios y nos encontramos y nos indicamos, que es lo que le digo yo a todos los consejeros y consejeras. Si yo estoy en un consejo y me identifico con Andoni, yo quiero a Andoni a mi lado. Andoni va a ser una persona que, a pesar de nuestras diferencias y nuestras opiniones, que respetaremos, pero al final somos complementarios, al final vamos a crecer juntos y vamos a aportar lo que el consejo necesita. Estamos en la era de la competición, no competición, y tenemos que colaborar con nuestros valores, nuestro track record, nuestra experiencia, nuestro saber. Entonces, es algo que hacemos mucho hincapié, que esa figura del consejero de la nueva economía necesita, porque es fácil quejarse y reclamar. En latino tenemos esa tradición, ¿no? Y más en estas partes del mundo donde es fácil reclamar, la culpa es de los demás y tal, pero mirémonos al espejo, el autoconocimiento es fundamental. Nosotros intentamos que el consejero que se está formando tenga autoconocimiento. Entonces, bueno, es apasionante. Yo, Andoni, yo te quiero agradecer, primero que estés aquí, que has accedido, y tengo que decirlo a nuestros telespectadores y oyentes que nos siguen por las redes y por los canales de Bora Academy, tanto Bora Academy Brasil, Bora Academy Latam, Bora Academy México, que bueno, que la verdad yo le invité de manera reciente, accedió a pesar de su agenda, pero me gustaría saber un poco, como conclusión final, ¿dónde se ve Andoni en los próximos tiempos? No voy a decir años porque eso ya no existe, porque eres dinámico, estás siempre al día. ¿Cuál es tu objetivo, tu sueño, tu propósito? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos participar contigo? Pues me veo en continuo desafío y búsqueda de la felicidad, como hacía Will Smith. Al final, ¿no? Esto se trata de pasárselo bien en el camino. La vida es una aventura maravillosa en que nos da la oportunidad de aprender, de relacionarse, y los proyectos profesionales pues no dejan de ser herramientas para llegar allí. ¿Dónde me veo? Pues no lo sé, la verdad, donde me lleve la vida. Estoy muy feliz de haber tenido oportunidad a los 50 años de hacer una transición profesional, de pasar del advisory puro, que es lo que había hecho toda mi carrera, a una función más ejecutiva, y espero que el acumular experiencia, la experiencia que estoy acumulando, me lleve a poder compartir, ¿no? Tener más oportunidades y compartir esa experiencia en el futuro, y a seguir pasándomelo bien, que al final es de lo que se trata, pasárselo bien. Ha sido un placer enorme, de verdad, tenerte aquí, un privilegio. Quiero que hagas parte de nuestra institución desde el punto de vista del conocimiento, porque estoy absolutamente con la seguridad total de que vas a poder aportar muchísima experiencia, conocimiento, visión,
hacer que las personas se inspiren con tu trayectoria, porque es importante. Sé que eres una persona que valoras la amistad, que valoras la familia, que valoras la lealtad, y creo que son elementos fundamentales para ser miembro de un consejo, porque el consejero, cuando sale de los consejos, también su extensión continúa con su marca reputacional, con sus relaciones, etcétera, etcétera. Para mí es un privilegio y un placer tenerte aquí, de verdad, te lo agradezco de corazón, y vamos a continuar estando en contacto porque nuestros alumnos, nuestros consejeros y consejeras de América Latina, si Dios quiere, tendrán el privilegio de contar con todo tu conocimiento y con toda esa energía, fuerza y ganas que le pones, ¿no? Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias a ti por la oportunidad también. Un Gracias. placer. Bueno, consejeros y consejeras de Bora Academy de América Latina, un episodio más del podcast Los Consejeros. Os recuerdo que os tenéis que suscribir para tener cada semana esos contenidos exclusivos con invitados tan especiales como Andoni Hernández Bengoa, presidente y General Counsel de Howden América Latina, una empresa a nivel global, líder a nivel del brokerage de seguros, y que lógicamente nos ha traído unos insights fantásticos y consejos para que nosotros y nosotras como consejeros y consejeras, emprendedores, empresarios, ejecutivos y ejecutivas, hagamos un upgrading de nuestro conocimiento. Ya no solo es tener que actualizarnos, sino tenemos que elevar el nivel de nuestro conocimiento para poder tener esa visión y optar a esas oportunidades que los desafíos de la nueva economía nos están trayendo día a día ante los nuevos retos, ante esos impactos geopolíticos, ante esas nuevas generaciones que quieren tomar presencia y liderazgo dentro de todos estos modelos de negocio que estamos hablando. Un placer y nos vemos pronto en el próximo capítulo. Bora Academy, los consejeros.